continúan las manifestaciones, los enfrentamientos, las marchas y contramarchas en Cuba. Y más allá de eso, que no ha parado y que aunque muchos medios ya no lo estén hablando, está continuando día a día y con muchos enfrentamientos, desaparecidos y detenciones ilegales, bueno, dentro de todo eso hay buenas noticias. Particularmente porque la dictadura cubana acaba de ceder en numerosas cosas. Y eso muestra que la presión internacional, mezclada también con las manifestaciones de los habitantes de Cuba cansados del autoritarismo y la dictadura que oprime a su pueblo, han funcionado, porque las dictaduras no ceden en cosas a menos que sea para justamente sostenerse, ¿no? Y vamos a ver algunos temas en los que han cedido que son positivos, a la vez de que ha renunciado uno de los altos mandos del gobierno cubano ante una protesta que él hace por el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. Todo eso a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Rodrigo Aguiluz y Carlos Barrera, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en las redes sociales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vimos cómo hace algunos días comenzó algo que es histórico, que son manifestaciones masivas a lo largo de Cuba, en lo que algunos están llamando un estallido social. Originalmente se decía que estas eran las manifestaciones más grandes desde la década de los 90, cuando cayó la Unión Soviética, pero ahora ya superó eso, ya que estas manifestaciones son las más grandes que ha habido en Cuba desde antes de la Revolución Cubana, o sea, desde antes que los comunistas se tomaran en poder derrocando la dictadura de Batista. A ese nivel están. Es una cosa que no se veía hace realmente más de 7 décadas. Impresionante. Y en razón de eso, han continuado las manifestaciones a lo largo de Cuba en contra del régimen. Ha habido numerosos detenidos, ya hay al menos un muerto asesinado por las fuerzas militares, grupos paramilitares enfrentándose a los manifestantes. Se ha visto que el gobierno cubano está incluso reclutando niños para salir a reprimir a los manifestantes, una bajeza enorme. A la vez que, para intentar mostrar fuerza, Raúl Castro salió de su retiro en una contramarcha convocada por el gobierno en apoyo al comunismo que impera en ese país. Y eso es lo que está en desarrollo: marcha, contramarcha, presión, represión, etc. Pero dentro de todo eso, y de los datos que ya hemos visto en videos anteriores, hay algunas buenas noticias que muestran cómo están cediendo un poco en el gobierno cubano y se desmienten algunos mitos. Por ejemplo, uno de los argumentos de que Cuba estuviera tan mal es el tema de que hablan del embargo, que le llaman el bloqueo, ¿no? Que hace Estados Unidos con el tema de prohibir a sus empresas de que hagan negocios con Cuba. Y eso realmente afecta, pero no es definitivo. Aprovecho de usar un tema lógico, ¿no? Hace años que Cuba tiene el embargo de Estados Unidos, que afecta, sí. Sería una ceguera decir que no afecta, pero no es determinante per se. Si no afectara tampoco lo harían los de Estados Unidos. Pero hay otros países que sí tienen grandes embargos económicos y aún así subsisten y son bastante prósperos. Un ejemplo es Taiwán, conocido oficialmente como la República de China, que la República Popular China o la China comunista lleva también varias décadas bloqueando económicamente. Y Taiwán es uno de los países más prósperos del mundo. Entonces, a pesar de que una potencia mundial te haga duros bloqueos o embargos económicos, uno igual puede subsistir, uno igual puede tener mucha riqueza, y eso no explica ni justifica lo que ocurre en Cuba. Entonces, eso es un tema relevante. Pero incluso si no se cayera por temas de simple lógica como esa, hay un anuncio que Cuba acaba de hacer cediendo ante las manifestaciones que muestran que gran parte de la situación compleja no es por un acto externo que afecta, pero insisto, no es determinante, sino por las políticas que el régimen, la dictadura comunista de Cuba, implementa. Por ejemplo, Cuba anunció el miércoles que levantará por un tiempo las restricciones aduaneras que limitan la importación de medicamentos y alimentos. Una de las demandas de los manifestantes que salieron a las calles el fin de semana en medio de una profunda crisis económica. Entonces, ¿qué significa eso en lenguaje simple? Que la dictadura cubana tiene leyes que impiden o ponen unos impuestos altísimos a la llegada de comida y medicamentos del extranjero. Entonces, no es que no puedan entrar cosas, porque, por ejemplo, Cuba tiene tratados de comercio con Chile, con Europa, con China, con Rusia, o sea, con gran parte del mundo. Con Estados Unidos no, y Estados Unidos afecta, pero no es determinante, insisto. Pero lo que tienen es una serie de aranceles
prohibiciones que impiden, hacen ilegal la importación privada de esos bienes desde el extranjero. Y eso hace que haya escasez de eso, falte comida, falte alimento. Y ahora se vieron diciendo, ok, vamos a eliminarlas temporalmente, no definitivamente, las restricciones a importar comida y a importar medicamentos. ¿Dónde quedó ese discurso de que no les llegaban esas cosas porque había un bloqueo? O sea, yo me pregunto, ¿no? Porque en realidad lo que vemos aquí es que la misma dictadura cubana hacía ilegal traer esas cosas del extranjero o las hacía muy caras porque le ponía unos aranceles altísimos. Era una de las peticiones de los manifestantes y el gobierno, la dictadura cubana, cedió. Entonces es una muestra que las políticas económicas que se están aplicando en Cuba son las responsables en gran medida, no únicamente, pero en gran medida, de la situación interna del país. Porque si esto no sirviera para nada, no lo habrían hecho tampoco. Ellos artificialmente están limitando la llegada de medicamentos y alimentos a su país. Pero hay otros elementos. Por otro lado, también hay buenas noticias al interior del gobierno cubano. Porque dentro de esa dictadura, el viceministro del Interior renunció a su cargo, lo que es raro para personas trabajando en los altos mandos de la dictadura cubana, porque ese viceministro, que es un general del ejército, estaba en desacuerdo con la represión que se estaba haciendo a las protestas, lo que podría mostrar que tal vez dentro de la estructura armada de Cuba hay al parecer ciertos conflictos, porque yo dudo que una persona asociada a las Fuerzas Armadas renuncie de la nada. Probablemente es una muestra de que al menos un sector, no sabemos si es minoritario o mayoritario, de la estructura armada cubana están molestos con lo que está ocurriendo y o si no, no renunciarían. Y otra noticia positiva es que también por presión, una youtuber que está en Cuba, que hablaba sobre estos temas, una influencer, empezó a denunciar los temas que ocurrían, empezó a apoyar las manifestaciones y en medio de una entrevista que le estaba haciendo un medio español, se la llevó detenida a la policía cubana y no se sabía nada de ella. Y fue liberada hace poco, en parte por presión internacional, y no se le hizo nada, aunque dijo que fueron bastante duros con ella, aunque no la agredieron físicamente ni nada, pero ella va a seguir llamando a las manifestaciones, va a seguir empujando esto y se le liberó porque hubo mucha presión internacional, lo que muestra que hablar de estos temas, aunque sean fuera de nuestro país, igual tiene un efecto, igual influye, porque si estos temas se callan, ahí los van a reprimir sin ninguna consecuencia. En realidad pasa esto, entonces sí ayuda el tema de la presión internacional, y es al final esta mezcla de tanto la presión interna por los ciudadanos que simplemente están pidiendo elecciones, es algo muy simple, están pidiendo elecciones democráticas, nada más, es así de simple. Y por otro lado, las críticas y presión internacional tanto de la prensa de todos los países, como de políticos, como también de organismos internacionales como Human Rights Watch y ahora la ONU, que se han sumado a las críticas, lo que están generando que finalmente se logren algunos cambios. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? No se sabe, porque es posible que ocurran una serie de situaciones. Esto podría terminar eventualmente ya no en nada, porque las protestas siguen y no se están calmando. Podrían eventualmente suprimirlas con fuerza militar y que esto termine en una masacre enorme, como lo de la plaza de Tiananmen en China, en su momento, que masacraron a miles de estudiantes y manifestantes por pedir democracia. Esa es opción 1, pero eventualmente ante eso igual van a tener que reformar, porque si no hacen cambios están condenados a explotar. La opción 2 es que para intentar mantener alguna cuota de poder, la dictadura cubana esté de acuerdo en llamar a elecciones, tal vez con observadores internacionales, pero a cambio de ceder en algunas cosas y que se les asegure mantener ciertas, podríamos decir, cargos de poder. Que es un poco como se salió del poder en muchas partes de Europa Oriental, como Rumania, que eventualmente lleva a que los países pasen a ser más capitalistas después de haber sido comunistas, pero siendo gran parte de la élite comunista la que mantiene el control de las empresas estatales que después las privatizan de manera corrupta y corporativista y lleva paso a países que son más prósperos que antes, pero muy corruptos, sumamente autoritarios, con asesinato y una serie de problemas. O la otra opción, que es posible, es que eventualmente se derroque a la dictadura cubana, como ocurrió, por ejemplo, en países como Polonia, o en la Alemania Oriental, o en la Unión Soviética. Puede que ocurra. Es una opción, pero no sabemos cuál de esas opciones van a ser, porque esto sigue en desarrollo. Lleva tan solo unos días y probablemente esto, hasta que ya llegue un resultado, va a tardar semanas. Pero si esto lleva eventualmente a la caída de Cuba, de una manera u otra, esto va a tener un efecto cultural y político enorme en Latinoamérica. Porque Cuba por mucho tiempo ha sido el ícono cultural y político, a la vez que el apoyo económico principal de numerosas agrupaciones de izquierda. Y culturalmente Cuba es un referente para la izquierda latinoamericana. Entonces su caída
y el fin del comunismo en ese país, que se ve como una posibilidad real por primera vez en mucho tiempo, podría tener un efecto profundamente fuerte en debilitar a la izquierda latinoamericana de manera temporal, no definitiva, temporal, pero haciendo un duro golpe temporalmente. ¿Pero qué piensan que va a ocurrir? ¿Qué les parecen estas buenas noticias? Ahora, lo principal sigue mal, o sea, siguen habiendo represión fuerte, sigue habiendo mucha brutalidad, sigue una situación de crisis, pero hay algunas noticias buenas. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que caiga el comunismo en Cuba? ¿Creen que no va a pasar nada? ¿O creen que se va a reprimir y va a explotar después? ¿Qué creen que va a ocurrir? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.